Asia Town es un relato de 20 años, así que desde las primeras fotos de Manila hasta las últimas en Tokio, parece, ya que la fotografía es escribir con luz y tiempo, pues parecen en estos 20 años, y dice, uy, pero si es que es muy difícil saber ubicarlas, ¿no? No podemos saber qué ciudad es, a no ser por la cartela, qué año es. Eso dice mucho de cuando la fotografía se convierte en escritura, que se hace una novela de ficción sobre hechos reales. Y Asia Town es eso, es una historia de un continente, pero a través de la mirada de Miguel Trillo. En estas 2 décadas ha habido un cambio, no solamente, bueno, hay un cambio tecnológico, porque cada década trae sus músicas, una nueva generación, y en mi caso, técnico, porque he vivido el final de la fotografía química y ya en el 2007 me decido por la cámara digital. Y al decidirme por la cámara digital voy viendo que la tecnología va ayudándome. La escritura también tiene, en el caso de la fotografía, un valor añadido, que es la marca, vamos a decir, de cómo se escribe, porque muchas veces preguntan, ¿no? Ay, Trillo, ¿qué cámara tienes? ¿O qué cámara llevas? ¿Qué objetivo llevas? Posiblemente sea un dato importante, ¿no? Pero luego, a la hora de ver la exposición, no es nada importante, porque la técnica es un servicio, nada más, porque estamos hablando de cultura y de lenguaje, y el lenguaje es aprendizaje. Es verdad que tenemos que aprender la técnica, pero una vez que ese aprendizaje lo hemos asumido, ya está el creador, ¿no? El que hace cultura, hace arte, vamos a decir.